Hola, mi nombre es Mario Ricardo Ardón Alvarado. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador con carnet número 85 50 53 19 98. Y en esta ocasión expondré acerca de las denominaciones del derecho. Las denominaciones del derecho son seis, las cuales son derecho natural, derecho positivo, derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho sustantivo y derecho adjetivo. A continuación mencionaré cada una de ellas y pondré ejemplos de cada una de ellas y veremos la comparación entre ellas. Tenemos para comenzar el derecho natural. Son derechos y normas que existen en la naturaleza, que existen desde el inicio y que nadie las ha escrito. Estos derechos son inherentes al ser humano desde que nace hasta que muere. Y entre ellos podemos decir no mentir, derecho a un hogar para el menor. El derecho natural no es una fuente de derecho, el derecho natural es, sirve para estudiar al derecho positivo, para interpretar al derecho positivo. Ahora, derecho positivo es el grupo de normas creadas, establecidas por un órgano legislativo de X país o de cada país. Entonces, y entre ellas tenemos la ley de tránsito. Son leyes creadas por una legislación, por un órgano legislativo. Tenemos leyes de protección al menor. Tenemos leyes penales. Tenemos entre las leyes penales y entre estas leyes tenemos el falso testimonio, que si comparamos el falso testimonio del derecho positivo con no mentir del derecho natural, si hay una relación. El derecho natural nos dice no mentir y el derecho positivo vio la necesidad de aplicar el no mentir llamándolo falso testimonio. Nadie puede mentir acerca de otra persona. Entonces el derecho positivo interpreta el derecho natural y es donde se entrelazan. Luego tenemos que en síntesis podríamos decir que el derecho natural es universal y es inmutable, siempre va a ser el mismo, a diferencia del derecho positivo, que este cambia según la época y la necesidad de la historia. Por ejemplo, antes, antes existía la ley del talión, que decía ojo por ojo, diente por diente. Pues ahora ya no es así. Nadie puede tomar la justicia en sus manos. El derecho positivo vino a regular eso interpretando el derecho natural. Antes habían reinos o países en el tiempo antiguo que mataban a personas y no eran muchas veces sancionados. Pues entonces vio la necesidad del derecho positivo de imponer ciertas sanciones a esas faltas. Entonces, una vez más digo, el derecho positivo interpreta el derecho natural y establece normas que rigen a la sociedad. Luego tenemos lo que sería el derecho objetivo. El derecho objetivo ya son las leyes en sí escritas en volúmenes y ahí donde nace el derecho penal, el derecho laboral, el derecho mercantil y así muchos derechos, muchas leyes y, y obligaciones y muchas permisiones a la población. Eso sería el derecho objetivo, la creación ya de las leyes en sí en un documento. Y por otro lado tenemos el derecho subjetivo, que el derecho subjetivo va dirigido al sujeto, es donde recae, la legislación va dirigida a alguien. Entonces, podemos decir que el derecho subjetivo hace titular a la persona de esos derechos, sean obligaciones o derechos en sí. Entonces, y por ejemplo, podría poner los trabajadores de una empresa tienen derecho a que se les respete su salario, su horario, y el derecho objetivo sería la creación del derecho laboral, leyes de trabajo, que van a regular al patrono y van a regular a los trabajadores. Los van a regular, les van a dar derechos y les van a dar obligaciones. Entonces el derecho objetivo crea la ley y el derecho subjetivo es a quién va dirigida esa ley. Luego, tenemos la ley del menor infractor. Esta ley del menor infractor, en derecho subjetivo, dice que va dirigida solo a menores de edad.
Y el derecho objetivo hace la ley del menor infractor. Y el derecho subjetivo, otra vez repito, dice a quién se le dirige. Canaliza a los menores con esta ley. Eso sería la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Luego tenemos el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Estos dos derechos son más que todo de un ámbito jurisdiccional. Es más que todo el procedimiento. Y vamos a ver primeramente el derecho sustantivo. Del derecho sustantivo es podemos decir que es el qué. Y el derecho adjetivo sería el cómo. Ahora explico. El derecho sustantivo es el que define un derecho. Es que el que da la definición exacta de un derecho o una obligación. Ejemplo, el derecho de un menor a recibir manutención por parte de sus padres. Ahora, el derecho adjetivo sería el cómo se va a aplicar esto. El cómo se va a procesar esto. Es la ley procesal que nos indicará el cómo va a ser efectiva este derecho en una persona. Ahora, como dije anteriormente, en el derecho sustantivo puse, por ejemplo, el derecho de un menor a recibir manutención. Él nos dice cómo es la ley, y el derecho objetivo nos dice cómo la vamos a aplicar. Sería cómo la manutención va a ser debidamente recibida, y esta va a ser regulada por las autoridades competentes. Entonces, explico nuevamente. El derecho sustantivo dice el derecho de un menor a recibir manutención. Nos dice cómo es el derecho. Y el derecho objetivo nos va a dar el procedimiento para que el menor reciba la manutención adecuada por parte de sus progenitores. Esa es la diferencia entre el sustantivo y el adjetivo. Ahora, un repaso. Derecho natural. El derecho natural serían los derechos que están en la naturaleza y no son creados por ningún ser humano. Derecho positivo serían las leyes creadas por una legislación, o sea, por un humano competente. Y el derecho objetivo sería el conjunto de normas ya establecidas en los diferentes códigos, diferentes libros, por decir así, o decretos. Y el derecho subjetivo es a quién va dirigido. Es la persona a quién va dirigido. Tenemos el derecho sustantivo, que sería el que define el derecho, que define la ley en sí. Y el derecho adjetivo sería el cómo lo vamos a administrar, el cómo lo vamos a aplicar, el cómo se va a procesar dicho derecho. Esto sería, a breve modo, la explicación de las denominaciones del derecho, según lo aprendido en clases y en ayudas extra que nos provee la maestra. Muchas gracias, que Dios les bendiga.